¿Merma otra vez? ¿Pero por qué? Si ya calculaste, ya hiciste todo lo que vimos en el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 de la compra del plato. Controla cada paso para que no pierdas ni un centavo. Este es el capítulo 6 de la receta de la vida y les doy la bienvenida otra vez acompañándolos Daniel Insunza, su servidor. ¿Alguna vez calculaste perfectamente el costo de tu platillo y dijiste del 33 al 37%, tal como lo habíamos platicado? Este 33 y 37% se calcula para todos aquellos que necesitan obligatoriamente entregar en desechable, en, digamos, empaque especial, ¿sí? Porque si estamos hablando de restaurantes donde sirven al plato, ese tipo de restaurantes tiene muy bien controlado el tema de los insumos. ¿Por qué? Porque no estamos sirviendo ni la salsita, ni el limoncito extra y ese tipo de cosas en desechables. ¿Por qué? Porque nosotros ya servimos a la mesa. Hablando de ese 33-37%, pues ya revisaste todo, que es el rango ideal, que me dijeron que tengo que controlar. Terminar el mes donde te preguntas dónde quedó el dinero, no son fallas en las matemáticas, es todo lo que pasa después de anotar el número y antes de servirlo en la mesa. Lo que pasa llevando tus ganancias. Hoy vamos a descubrir estos pasos ocultos que generalmente nos agobian un poco porque decimos, ya hice todo, ya llegué al 8% de mi renta, tengo controlado el 12% de mi nómina y los 10% de indirectos y quizás hasta menos. Pero aún así no estoy viendo las utilidades que en algún momento habíamos cotejado. Comprar barato o comprar acertado es la trampa de las ofertas y los errores de dedo. Muchas veces como gerentes encargados, dueños o gente de compras, vemos una oferta y decimos esto lo necesitamos y terminamos comprándolo. Mucho más de lo que realmente necesitamos. Eso es sobre inventariar y es una de las formas más silenciosas de perder recursos. Otras veces basta simplemente con un error de dedo para solicitar 6 latas de aceitunas, terminamos pidiendo 6 cajas de 6 latas de aceitunas de 3.2 kilos, que parece un error pequeño, pero esto puede cambiar todo. Te cuento cómo viví una experiencia en uno de los restaurantes de baguettes muy famosos a nivel mundial. Llegó la situación en que sí, justamente la persona encargada de hacer las compras en ese momento hizo un error de dedo y pidió 6 cajas de latas de aceituna. Pues ándale, que nos llegan esas latas. Imagínate que cada baguette llevaba solamente 6 aceitunas, el footlong, que estamos hablando del de 12 pulgadas, que vienen siendo 30 centímetros. Pues imagínate que eso más o menos correspondía, esas 6 aceitunitas correspondía a 15 gramos por porción de baguette. Pues ya te imaginarás que 15 gramos para una lata de, digamos, ya drenado anda en los 2,800 más o menos. Pues estamos diciendo que esa cantidad de aceitunas iba a ser muchísima para mucho tiempo. Estamos hablando que nosotros, digamos, cada lata ya drenada de 2,800 kilos más o menos, pues nos rendía, yo creo que como para una semana o poquito más, una lata. ¿Por qué? Porque solamente le ponías 3 aceitunitas. Imagínate entonces acabarte 36 latas. ¿Cuántas semanas requieres? Sí, a veces lo enlatado tiene un stock, una caducidad que pues dices es considerable, no hay ningún problema, lo asumo. Pero pues estamos hablando que tienes inventario parado, que tienes ahí dinero totalmente estancado. ¿Por qué? Porque también era un producto que no es nada barato todavía en la actualidad y pues ahí es donde nos damos cuenta que estábamos fallando en ese tipo de situaciones. ¿Por qué tenemos que checar muy bien este tipo de cosas con el error de dedo? Porque definitivamente si nosotros nos ponemos a hacer un análisis acertado de qué es tener un dinero parado, pues un dinero parado puede significar muchísimas cosas. Simplemente puede significar para muchos de los emprendedores estancamiento. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo que fluya el dinero, porque lo que nosotros ya gastamos en sobreinventariar este número de artículos, pues nos hace llevar a que quizás nos falte solvencia
para ir surtiendo otro tipo de cosas o para ir pagando algunos servicios. Por ejemplo, no solamente es el sobreinventario, eso pasa igual con todos los demás productos que ya lo habíamos mencionado. Si nosotros manejamos más días de inventario de los que generalmente debe de tener el restaurante se tiene que manejar como máximo 5 días de inventario. ¿A qué me refiero eso? Que digamos, si tú dices yo tengo 4 botes de aderezo y esos 4 botes de aderezo a mí me rinden para 7 días, pues esos 4 botes de aderezo estamos diciendo que sí, tienes tu stock de 5 días y lo sobrepasas. Si con 3 botes de aderezo sales los 5 días de inventario, adelante, y así ves rotando las cosas. ¿Para qué? Para no tener acumulado y no tener un almacén que al rato no sabes ni qué tienes. ¿Por qué? Porque a veces también los espacios solamente te ajustan para 3 o menos botes de alguna salsa, algún aderezo, y por eso tenemos que tener muy bien organizado. Acuérdense mucho de las 5 S. Si nosotros comenzamos a organizar y ponerle nombre a cada cosa en cada lugar donde va, siempre vamos a encontrar ese artículo en el mismo lugar. Y de esa manera no entramos a sobreinventarios. ¿Por qué? Porque ya estamos calculando nuestros días de inventario. Por ejemplo, en vegetales les recomiendo que no se vayan a más de 3 días, porque recuerden que después de enjuagados, desinfectados y todo, nuestro tiempo de vida disminuye porque ya tuvieron contacto con humedad, con agua, y además los metemos a refrigeración, pues le haces un choque térmico, porque generalmente la mayoría de personas que nos distribuyen los vegetales no trae esas casetas o cabinas térmicas que pueden hacer que el producto llegue a una temperatura adecuada, y en cambio llegan con los rayos del sol, llegan un poco calientes y de repente los metemos a enjuagar, a desinfectar, los secamos y los metemos al refrigerador. Imagínense ya el golpe de calor que traían, y nosotros se lo bajamos rapidísimo, y aparte hacemos un choque térmico que no es muy recomendable para los vegetales, pero en eso ya lo hablaremos más adelante o quizás en otro capítulo. ¿Qué es realmente la merma? La merma es el factor que desajusta tus mejores números. ¿Por qué tus mejores números? Aquí hay algo fundamental que debemos aclarar. Puedes tener el costo del platillo perfecto, una renta bien proporcionada y una nómina bien calculada, pero la merma llega primero a golpear el costo del platillo, porque ahí es donde dejas ir recursos sin darte cuenta. Y la merma no solo es tirar comida, es mucho más amplio. El hablar de merma no solamente estamos hablando de lo que estamos pelando, de lo que estamos rayando, estamos hablando que, por ejemplo, existen las mermas de alimento. Es todo lo que pierdes por rendimiento, errores de receta, caducidades, mala manipulación de los productos, como cuando compramos 10 kilos de pechuga congelada y al final solo tenemos 6.2. ¿Por qué tenemos 6.2 si nosotros ya decíamos que teníamos algo calculado? Pues ¿por qué? Porque nos pusimos a descongelar a chorro de agua, y además de ponernos a descongelar a chorro de agua, una de las pechugas quedó salida del agua, se mosqueó y la tuvimos que tirar. Suele suceder, tengan cuidado con eso. O como el caso del arroz en Monterrey, porque en esta franquicia de Monterrey que decíamos en el capítulo pasado que no llevaban una receta estandarizada, y pues había una mala técnica y eso hacía perder, digamos, vaporeras completas del tema de arroz. Mermas por descuido de equipo y utensilios. Cuando, por ejemplo, no lavamos o cuidamos adecuadamente las freidoras, las cámaras de refrigeración, los hornos, se dañan antes de tiempo todos estos equipos porque no les estamos dando el mantenimiento previo. ¿Y qué sucede? Pues ahí es también una merma de que estamos echando a perder nuestro equipo de trabajo. Sí sucede, tengan cuidado con eso. Mucho con las perillas de las estufas, que de repente ya andamos nada más con el puro pigotito que tiene, y todo eso va dañando tal cual el tema de que ya no enciende por medio del piloto, que le tienes que dar con el encendedor, andar comprando encendedores continuamente. Quieran o no, ese tipo de cosas es merma, porque a veces sabemos que un encendedor nos puede durar de una semana a 10 días, depende de la carga de trabajo que tengamos,
pero hay muchas veces que este tipo de malos hábitos o malas conductas, pues que lo dejamos donde quiera, que no tenemos especificado cuál es su modo de uso o hasta de limpieza y lo terminamos tapando de donde puede aventar la chispa. Sucede, créanme que sucede. Yo he entrado a cocinas totalmente descuidadas que de repente les tienes que decir hasta cómo tienen que conservar un encendedor. ¿Y qué sucede? O me sucedía mucho. Hay lugares que hasta perdemos los peladores, los termómetros, las cucharas medidoras. ¿Cuántas veces el pelador no quedó oculto en toda esa cáscara que tú hiciste de la papa, de la zanahoria? Y llegas al momento, ves el cerro de todo ese producto y ¿qué haces? Limpias tu mesa, todo, juntas a tu bote y avientas todo al bote de la basura y no te das cuenta que ya tiraste ese pelador. ¿Hasta cuándo te das cuenta? Hasta que lo vuelves a necesitar. Que generalmente no es en el mismo día porque todos hacemos producción por las mañanas o por las tardes después de que pasa la hora rush. Pero sucede que cuando lo vuelves a necesitar, santo Dios, ya no está ese pelador. Ya se fue al bote de la basura y se van los termómetros y se van las cucharas medidoras y todo lo que sea pequeñito generalmente suele irse. Créanme que yo he encontrado en basura hasta cambros completos de esos medios, cuartos, tercios. Se han ido. ¿Por qué? Por un descuido, que a veces está el cerro de trastes, charolas en la tarja y llega otro, le pone un poquito más y empieza a derribarse todo eso. Y si el bote de la basura está cerca de la tarja, andan cayendo dentro del bote de la basura y hay muchos que no revisamos y así quitamos la bolsa, la amarramos y no la llevamos a tirar. Y todo esto es por descuido. Toca comprar todo este tipo de cosas que no teníamos calculado, porque un pelador, ¿cuánto? A ver, amigos, ahí pónganle en las preguntas, denme una respuesta. ¿Cuánto crees que te dura un pelador de vida útil? Yo considero que podemos cambiarlo cada 6 meses. ¿Por qué? Porque el filo no se les termina a los peladores tan fácil, o a no ser que si tengas un exceso de estar pelando zanahorias, papas y todo eso, y quizás si lo termines usando cada 2 meses, pero pues es diferente, ¿no? Que lo tengas que cambiar por uso, porque si lo estás usando demasiado es porque estás vendiendo demasiado también, gracias a Dios, y también puede ser que sea necesario, pues entonces por eso sí es justificable. El rendimiento real de los costos que nadie suma. Verduras al pelar y recortar generan de un 12% hasta un 25%. Solamente hay algunos productos, muchachos, no todos. El aguacate, por ejemplo, porque tiene el huesito y aparte tiene la cáscara, pues se comprende. En el caso de la fruta, el mango también es uno de los que, por ejemplo, hasta un 40% llega a generar un mango, Tengan cuidado con eso. Pero pues ¿qué sucede? Que a veces el mango solo es decorativo, solamente es, por lo tanto no impacta tanto en la receta. Tienes que saber también cuánto porción, si solamente es para realzar sabores o para cambiar un poquito, ¿sí? A no ser que sí sea un aderezo de mango, pero también ya está calculado en la receta porque lleva muchísimas otras cosas que pues no pasan de ese 33% que necesitamos, ¿va? En el caso del TEC de Monterrey, lo que les decía de los empaques biodegradables, si nosotros no estamos actualizando nuestros costos, nuestras compras, ahí nos podemos dar cuenta que llegamos a incurrir en situaciones que eso también genera merma. El no haber apuntado que ya el proveedor te subió esos productos, pues de repente ya estamos cayendo en cuestiones de mermar. ¿Qué vamos a mermar en Pues vamos a mermar nuestro rendimiento al costear nuestros platillos. ¿Por qué? Porque quizás si traíamos un 33% y el proveedor nos está subiendo el producto y nosotros seguimos vendiendo al mismo precio, ahí estamos mermando nuestro rendimiento. Ese es otro tipo de mermas. Herramientas y prácticas para poner orden a todo este tipo de cosas. Primero que nada, siempre tenemos que pesar. Tenemos que revisar nuestro producto y debemos de educar a nuestros proveedores. Mando saludos a todas las personas de abastos, de las empresas de carne, las empresas de pollo, que tienen esa paciencia con sus clientes, pero ustedes saben que si ustedes colaboran con sus clientes, van a tener clientes para mucho rato. Nosotros debemos de pesar y registrar todo al recibir. Incluso tenemos bitácoras donde anotamos hasta la temperatura
Y además de checar la temperatura, revisamos producto por producto para que no vengan magullados, no vengan golpeados, no vengan a la mitad, que muchas veces, muchos de los productos los necesitamos enteros. Tener mucho cuidado con eso. Las temperaturas son ideales, que de eso vamos a hablar más adelante, ya entrando más a los cursos de BPM, donde tenemos que registrar nuestras tomas de temperatura, quién lo está registrando, y para eso existen las fichas técnicas con el rendimiento real, que son las cantidades brutas que nosotros estamos tomando de cada uno de los productos, para saber si nuestro margen de merma sigue siendo el mismo o por qué no fue el mismo. Hay muchachos que de repente no encuentran el pelador, y yo continúo con el pelador, pero es necesario decirlo, y agarran el cuchillo y empiezan a pelar. No se pela de la misma manera, porque para eso el pelador tiene unas aperturas para solamente pelar lo que en realidad se necesita. Y en cambio con el cuchillo se nos va hasta media zanahoria, hasta media calabacita, hasta media papa. ¿Por qué? Porque no es lo mismo pelar con el cuchillo que estar haciéndolo con el pelador. Pero, pues bueno, calcular cuánto tiempo dura el inventario antes de confirmar, justamente lo que les decía. ¿Para qué? Para nosotros calcular nuestros días de inventario de cada producto, ¿sí? Revisar la basura antes de vaciarla para checar que no se nos estén yendo los utensilios pequeñitos. Y no se trata de meterse al bote de la basura, se trata que cuando nosotros tiremos esas cáscaras de la mesa o del cambro donde estuvimos pelando, pues chequemos que no se nos vaya ese tipo de herramientas de trabajo. Una bitácora sencilla, ¿para qué? Para darnos cuenta si tenemos o si estamos cerrando el turno con todos esos utensilios. Justamente como lo hacen a veces los mecánicos. No sé si ustedes han entrado en un taller mecánico, que generalmente tienen en una tablita con tornillos dibujado el tipo de llave que debería de ir. Por ejemplo, la de media, 3/8, todo eso se dan cuenta ellos. ¿Por qué? Porque al final del turno dicen, ¿toda la herramienta está en su lugar? No, falta una perica ahí. Vamos a poner una perica. ¿Dónde está? Vamos a buscarla. Está debajo de aquel carro. Y se dan cuenta de esa herramienta que están usando todos los días. Es algo que la verdad vale mucho y valora muchísimo que ellos tengan ese cuidado. Cuando nosotros empezamos a tener ese orden de decir, aquí debe de ir los peladores, aquí debe de ir los cuchillos, aquí debe de ir las tablas, que después vamos a ver de qué manera o cómo se va distribuyendo todo este tipo de cosas, pero con esos cursos de buenas prácticas de manufactura en alimentos. Lo vamos a ir checando, lo vamos a ir analizando y les vamos a ir enseñando cómo se hace. Por ejemplo, el hecho de que nosotros sepamos que al final del día debe de haber tantos vasos, tantos cambros. Créanme, a veces para eso estamos los gerentes y los supervisores. Para al final del día no solamente contar dinero, sino que checar que nuestra cocina esté cerrando de manera adecuada, que las escobas estén en su lugar, que los trapeadores estén estilándose, porque acuérdense que también de tanto estar en el agua se llega a podrir poco a poco esa fibrita de los trapeadores. Tenemos que cuidar eso. A veces a ustedes se les puede hacer algo insignificante, pero créanme que si nosotros vamos aportando poco a poco a ese cuidado, vamos a tener grandes rendimientos y vamos a tener buenas utilidades. Y se los digo de manera muy general, entre más rápido recupere nuestro jefe, patrón o dueño de restaurante este tipo de inversión, pues créanme que vienen las cosas buenas para todos nosotros. ¿Por qué? Porque quizás no va a haber un reparto de utilidades, y no estoy diciendo que no lo pueda haber, simplemente que quizás con todo eso que tú le ayudes a ahorrar a tu jefe, pues venga el siguiente restaurante donde tú puedas ser gerente, donde tú puedas ser ya el nuevo supervisor o el nuevo chef de esa cocina. Sí, créanme que si ustedes empiezan a tener ese tipo de razonamiento, de cuidado, pueden lograr muchísimas cosas para la empresa y para ustedes mismos, porque en el siguiente capítulo vamos a hablar de la carrera que
realizamos, todos los que iniciamos en un lugar que no sabíamos nada, que no conocíamos nada, y hoy ya estamos llegando a ser jefes, gerentes o supervisores de estas áreas. Quiero compartir un mensaje principalmente para el joven que está empezando en este lugar o el que ya trabaja en este tipo de negocios. Cuidar cada gramo, cada vaso y cada pelador no es una mezquindad, que quede claro. No es por mezquindad, no es por ser fijados, es cuidar tu trabajo, tu sueldo y ese lugar donde quieres seguir trabajando, que siga abierto o que tenga la oportunidad de abrir nuevos negocios, como te lo dije, donde tú puedas prosperar y puedas ser el siguiente en la lista en llevar el control de esa cocina o de ese restaurante por completo. Al restaurantero, el margen que calculas en el papel se sostiene solo si lo defiendes en cada detalle de operación. ¿Cómo es? Tienes que pelearte con tus proveedores, tienes que decirle, oye, me estás subiendo muchísimo este producto. Oye, ¿en qué momento me avisaste que está subiendo? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que buscar opciones, tenemos la responsabilidad de ir a cuidar que no se nos salga del margen de costo. Tenemos que cuidar muchísimo eso y se los digo, estoy hablando contigo, sí, tenemos que cuidar eso porque esa es tu chamba. ¿Para qué? Para tener la utilidad que deseas. Y al comensal, que dicen, pues a mí qué me puede importar. Claro que te puede importar, porque detrás de cada precio hay cientos de decisiones, cuidados, estos detalles que permiten mantener la calidad y precios justos, porque recuerden que hay lugares que de repente nosotros, y yo en lo personal se los digo, hay momentos que yo he dejado de ir a este tipo de lugares. ¿Por qué? Porque de repente sabemos que están vendiendo bien, que ya están haciendo cosas diferentes, pero no hay nada peor que comenzar a abaratar los insumos. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que hay personas que te dicen, ¿sabes qué? Ya no le pongas leche, se le pone esto. Por ejemplo, ya no le pongas huevo. Usa este polvo y te va a ayudar a tener esa consistencia que te ayuda el huevo. Créanme, existen muchísimos sustitutos, pero no saben igual que los productos originales. Hay que tener cuidado con eso, por favor. Y crean que ustedes van a tener el control de su restaurante si llegan a respetar estas prácticas. Y bueno, amigos, hemos llegado hasta el fin. Muchísimas gracias por estarnos escuchando, por estar compartiendo, por estar dedicando tiempo a ver este podcast. Espero que estas experiencias de números te sirvan y más allá del precio de la etiqueta y evitar que el dinero se pierda sin darte cuenta, formemos un hábito y formemos a cada una de las personas que nos ayudan, porque créanme que si ustedes delegan este tipo de responsabilidades, el trabajo se aligera para ustedes. Y como siempre, nos vamos con la siguiente pregunta. Si la vida fuera una receta, ¿cuál sería el ingrediente indispensable para que todo tenga sentido y siga adelante? En este capítulo, el ingrediente es la atención al detalle, porque cocinar bien no es lo mismo que cocinar un gran platillo. Cocinar con buenos números. Si cuidas cada gramo de cada pedido, cada utensilio y cada paso, el resultado siempre será el mismo, tanto en los negocios como en la vida. Será lo que tú esperas. Tenemos que agradecerle a la vida por toda esta oportunidad que nos está dando de interactuar y gracias por estar aquí, por escuchar y compartir. Nos vemos en el siguiente video de La Receta de la Vida, donde vamos a hablar de la carrera que formamos cada uno de nosotros para convertirnos en esos seres que hoy somos y que creamos maravillas, desde atención hasta buenos platillos. Hasta la próxima, amigos. Muchísimas gracias por compartir y por seguir aquí. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.